Shalom a todos, bienvenidos nuevamente a la clase de Tefilá. Veo que ya estamos la mayoría. ¿Cómo les fue esta semana? Estábamos escuchando acá a Ana Bejoa, una Tefilá muy linda, que en su momento también la estudiamos. ¿Se oye bien? Sí. Ok, si quieres puedes poner la traducción del Sidur, igual no es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a seguir con Ashley. Que antes escribí Lana, la plegaria se llama Shem Ben Membet por las 42 letras que están escondidas en el principio de cada una de las 42 palabras que la compone, es parte de la tefilá exactamente. También se reza una porción por día, porque son 7, nosotros decimos todos los días. No sé cómo lo hacen ustedes. Ok, Refuah Shlema para Miriam Bat Iltek, que la traen en Bogotá, de que salga todo bien, impresión del corazón, así que vamos a dedicar esta clase a la Refuah Shlema de ella, del esposo de Tania y también al resto de las personas que necesiten Refuah Shlema. Aquí tenemos la versión en español de Ashley, la versión en video. Exactamente Refuah Shlema para todos. Entonces, ¿quién quiere hacer un repaso breve de lo que vimos la semana pasada? ¿Alguien que quiera que le habilitemos el micrófono? Si se puede explayar tranquilamente sin tener que escribirse todo. ¿Alguien que se acuerde con qué terminamos la semana pasada? ¿Alguien que tenga micrófono? Josefina, señor Selgas. El resto no sé si tienen o no tienen micrófono. ¿El que tenga micrófono? El que no participó está perdonado. El resto a participar, por favor. Así que el que quiera que le demos el micrófono, ahora es el momento de decirlo. La garganta, ok. Josefina, David, Blanca, Meira, Ilana. ¿Estás segura, Mande? Te voy a obligar. Bienvenida, Hanna. Ok, una semana con mucho lío, está bien. Entonces están todos perdonados. ¿Quién quiere escribir? ¿Quién quiere escribir por lo menos ese acuerdo de la semana pasada? Si no, vamos a repasar así todas las veces, entonces no nos vamos a acordar y estaríamos estudiando sin ninguna continuidad. Ok, entonces por escrito, Blanca. Bienvenida, Leti. Estamos justo por empezar el repaso sobre la semana pasada. ¿Quién quiere escribir lo que se acuerda de la semana pasada? Rafael, ¿estuviste la semana pasada? Gardenia. Tenemos un nuevo participante número 19. Shalom, Gloria. Estamos justamente comenzando. Shalom, Aleti. La semana pasada, ok,
La semana pasada, bienvenida número 19, tu nombre. Aquí no nos dirigimos simplemente a un número. Ok, Pablo, bienvenido. Entonces, la semana pasada decíamos que en el Hasidut nosotros estudiamos a través de una parábola que es nuestro propio alma, ¿no es cierto, Rafael? Lo de autoanulación y altruismo es en otra clase, en la clase de la mujer, que nos mezclan un poco. Igual a mí es bueno acordárselo también para todas las semanas. Entonces, la semana pasada habíamos visto un poco de qué es la diferencia entre el Hasidut y la Kabbalah, porque estábamos viendo dentro del Ashrei, que es la plegaria de la tarde, quiénes son los que pueden morar en la casa de Hashem. Esto comenzamos las clases con quién puede morar en la casa de Hashem. Y ayer ya estábamos viendo lo de la parábola. En la semana pasada estábamos viendo lo de la parábola. Y terminamos con dos tipos de alabanza a Hashem. Uno a través de las cosas que se ven en la naturaleza y otro a través de las cosas que están por encima de la naturaleza. ¿Se acuerdan? Yeshabach Maaseja Begburoteja. Aquí lo vamos a mostrar con la flecha. Hoy tenemos una flecha gris, ¿la ven? Dor le dor Yeshabach Maaseja Begburoteja y Agilu. Decimos que de generación en generación van a alabar su naturaleza y las cosas que están por encima de la naturaleza. Y esto es solamente a través de que no separemos lo material de lo espiritual. ¿Recuerdan el pasuk anterior? Gadol Hashem Mugal Meod, Ligdurato en Heker. Y decíamos que hay dos tipos de alabanza y de cosas que sí se pueden llegar con el entendimiento humano. Y estas dos cosas se llegan a través de la unión entre lo material y lo espiritual. Y es así como si no dejamos de lado una de las dos partes, esto lo podemos transmitir a la generación siguiente y de generación en generación van a poder alabar la creación de Hashem. ¿Nos refrescamos la memoria? Ok. Luego seguimos a Adar Kevod Odeja, Veribrei Nifleoteja Asija. La traducción exacta, siempre la leemos del Teilim de Keot Lubavitch. Acá tiene una traducción muy linda y muy precisa. Y luego vamos a tratar de ver cuál es la parte interna del pasuk. Saguate Amalia. Entonces, ya estamos en el pasuk Hei, el versículo 5. Hablaré del resplandor de tu gloriosa majestad y de tus prodigios hechos. Aquí estamos hablando ya de algo que separa el rey David, que es el que dijo este salmo, separa entre dos cosas nuevamente. Son las cosas que están, que se ven en la naturaleza, las cosas que están reveladas para todos y las cosas que están ocultas dentro de la naturaleza. Entonces el rey David nos dice, hay gente que te alaba solamente por las cosas que ve. Yo te alabo no solamente por las cosas que veo, sino también por las cosas que no veo. Y esto lo separa en dos palabras. La primera es odeja y la segunda es nifleoteja. Vamos a escribir.
Ok. Oveja y Nifleoteja. La traducción literal, habíamos dicho, es oveja es majestad y Nifleoteja son prodigios, es decir, milagros. Sin embargo, si vamos a la parte no tan literal, ok, acá está traducido como majestad, porque es el resplandor de tu gloriosa majestad. El Hadar es el resplandor y Odeja es tu majestad o majestuosidad. Nifloteja decíamos que son tus prodigios, tus milagros. Entonces, si vamos a la parte no tan literal y tratamos de entender desde su raíz, las dos palabras, vamos a comenzar por Nifloteja, que son tus prodigios. Niflaot o Pele, que es lo que nos están diciendo acá, es algo que está lejos, algo lejano, que no está al alcance de la persona. Y es por eso que a un milagro nosotros nos decimos Pele, Mifla, porque está por encima, está lejos, no lo podemos alcanzar con nuestro entendimiento. Y es por eso que nos parece como que es algo extraordinario, algo que está fuera de lo común, algo antinatural, como nos dice Ilana. Odeja, que es la majestuosidad, esas son cosas que nosotros podemos entender. Y Hod viene de la palabra Hoda'a. Van a tener que disculparla todos. Hoda'a, Hodaya, que quiere decir agradecimiento. Y agradecimiento son por cosas que nosotros podemos entender o podemos ver. Sabemos que son buenas y es por eso que las agradecemos. Entonces son las cosas más visibles. Shalom, Graciela. Entonces tenemos por un lado que David dice, hay gente que te alaba, le dice a Hashem, solamente por las cosas visibles, las cosas que puede agradecerte. Tenemos todos los días el sol, tenemos todos los días el agua, tenemos lo que darle de comer a nuestros hijos, lo podemos agradecer, lo podemos percibir, lo podemos ver, agradecemos. Sin embargo, David Amelech dice que cuando se refiere a los milagros, se refiere a las cosas que están lejos, que no están al alcance del ser humano. Por esas cosas también da gracias el rey David. En las cosas que no están al alcance del ser humano, también la podemos dividir así mismo en dos. Por un lado son cosas que no vemos y que no sabemos que están transcurriendo o que no sentimos que están transcurriendo. ¿Alguien tiene un ejemplo? La pregunta es, ¿qué cosas puede ser que existen, que ayer nos da todos los días o que están en la naturaleza o fuera de la naturaleza? Y nosotros no sabemos y no las percibimos y es por eso que nosotros decimos que no están a nuestro alcance.
Y Lana nos dice, por ejemplo, las funciones de cada parte del cuerpo. Digamos que eso está entre las cosas que si nosotros nos ponemos a estudiar podemos entenderlo. Ok, lo que nos dice Mauricio, lo infinitesimal. Eso puede ser, o sea, es algo que sabemos que existe, no lo podemos percibir, no lo podemos, es invisible al ojo humano. Digamos que el saber que existe es lo máximo que podemos llegar. También puede ser los mundos espirituales, así como son los ángeles, los mundos que estudiamos en la Kabbalah. Todo eso son cosas que no podemos percibir, no podemos saber. Tampoco tenemos precisión cuando las estudiamos, tampoco sabemos exactamente de lo que estamos hablando. Eso no está a nuestro alcance. Sin embargo, hay cosas que no están a nuestro alcance a simple vista, pero es porque no somos conscientes. Pero si nos ponemos a pensar o a tratar de buscar, podemos percibir. Como por ejemplo, lo que nos dice acá Débora, que es nuestra respiración, o el corazón, los latidos, la visión, todo eso son cosas que la ciencia puede llegar a entender o tratar de analizar. Son cosas más sutiles, como nos dice Mauricio, la energía, por ejemplo, todos son cosas que están en la naturaleza y que si nos ponemos a tratar de ser conscientes de ellos, podemos también que estén a nuestro alcance. Pero como están investidos dentro de una naturaleza a la cual estamos muy acostumbrados, no lo percibimos. Las palabras de los Teilim, por ejemplo, que nosotros las decimos a veces automáticamente y no tenemos conciencia de lo que estamos diciendo. Exactamente, no somos conscientes de la sonrisa de alguien. Es decir, el tratar de despertar la conciencia con respecto a ciertos temas, eso es también lo que hace David Amelech, y él también, por supuesto, alaba a Hashem, no solamente por las cosas que tiene alcance, no solamente por las cosas que puede tener alcance a través de la conciencia, sino que también él da gracias a Hashem por las cosas que no percibimos y que no conocemos. La nieta de Ilana, de 7 años, le preguntó quién creó a Hashem. Exactamente, hay cosas que nosotros podemos tratar de entender, pero no nos vamos a poder entender aunque tratemos. Igual por estas cosas también David Amelech alaba a Hashem. David Amelech, repetimos, es el rey David. El mismo pensamiento, dice Leti. Exactamente. Entonces, digamos que las cosas que no están a nuestro alcance, si la dividimos en dos, podemos decir que una mitad puede estar a nuestro alcance si nosotros queremos. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo mucho en las clases de Hasidut. Es concientizarnos con respecto a la creación de Hashem, con respecto a nosotros mismos, y así poder bajar el nivel de cosas que no están a nuestro alcance, y poder alabar a Hashem de una forma más completa y más consciente. Digamos que las cosas que no tenemos alcance, que no las podemos percibir, si igualmente alabamos a Hashem por ellos, es una cuestión de fe. Y nosotros estamos tratando de que nuestro cumplimiento con Hashem no sea solamente una cuestión de fe, sino que tenga la mayor parte de elementos de conciencia, que no sea simplemente algo que esté por encima del alcance de la persona, sino que nosotros queremos unir esa fe con nuestra vida diaria. Y es por eso que queremos concientizar la mayor parte o lo que más podamos. Blanca nos dice, esté o no a nuestro alcance, hay que alabar a Hashem. Graciela nos dice, a veces no podemos percibir el bien mayor dentro de lo aparentemente malo a simple vista. Eso es algo que nos pasa siempre y nos pasa constantemente. Hay cosas que no sabemos qué puede ser el lado bueno de eso. Sin embargo, sabemos que dentro de cada cosa que ocurre está a veces oculto algo bueno que nosotros no podemos percibir.
Y es ese momento, como decíamos antes, con respecto al día y la noche. ¿Se acuerdan en una de las clases anteriores? Que cuando nosotros le damos gracias a Hashem y lo alabamos, incluso en los momentos de oscuridad, en los momentos en los que no vemos el bien de Hashem, es ahí cuando debemos dar nuestra prueba de fuego. Débora nos dice su amor, su compasión, su perdón, su protección y mucho más, exactamente todo eso, a veces lo vemos, lo percibimos oculto o no lo percibimos, sin embargo tenemos que saber que está ahí, y el rey David nos dice eso a través de que él mismo alaba a Hashem con esto. Con respecto al pasuk este que estamos viendo aquí, vamos a subrayar. Vamos a dar que vos deja, de libre y proteja, así. Blanca nos dice siempre dentro de algo que creemos una maldición, una gran bendición, pero tenemos que encontrarla. Y aunque no la encontremos, nos dice el rey David, debemos alabar a Hashem. Es decir, hay cosas que las podemos hacer conscientes, las podemos transformar en algo consciente, pero hay cosas que no. Y el rey David nos dice que por más que no podamos, igual nosotros debemos alabar a Hashem, con las cosas que están por encima de nosotros. Entonces, digamos que hay tres niveles. Las cosas visibles, por las cuales nosotros agradecemos, como por ejemplo en la tefilá tenemos Birkot Shahar, las bendiciones matutinas, que ahí enumeramos cosas que vamos haciendo durante la mañana o que vamos viendo durante la mañana, son cosas que tenemos a nuestro alcance. Luego vienen las cosas que no están a nuestro alcance simplemente, pero podemos concientizarnos sobre ellos a través de una profundización, de un estudio, de tratar de prestar más atención a lo que hay a nuestro alrededor. Eso también debemos alabar. Y por último está lo que no podemos ni siquiera percibir, las cosas que están fuera de nuestro alcance completamente. También por ellos debemos alabar a Hashem, por más que no estén a nuestro alcance. El señor Sergas nos dice, el núcleo interior de la Torah fusionado con el Ein Sof. Amalia nos dice, o sea, que en los momentos más difíciles tenemos que alabarlo, como lo hacemos en los momentos felices, y tal vez más, diría yo, porque ese es el momento de la prueba de fuego. Entonces volvemos al pasuk, que nos dice, Adar que vos odeja, de Dibreini floteja asija. Entonces decimos que Adar que vos odeja, la primera parte que habla del resplandor de su majestuosidad, es la parte de las cosas que están dentro de la naturaleza. Y esto se divide en dos palabras, Adar y Od. Hasta ahora estábamos hablando entre las cosas que están en la naturaleza y las cosas que están por encima de la naturaleza o dentro de la naturaleza ocultas. Ahora vamos a hablar de las cosas que en la naturaleza misma hay dos niveles. Tenemos el nivel de Hadar y de Hod. Hay un pasuk, Hannah nos dice, lo que vemos como malo es tan bueno que viene envuelto en un envase feo, porque no tenemos suficiente para recibir tanta luz, no lo podemos percibir. Exactamente, hay cosas que no podemos percibir, hay cosas que podemos concientizarnos, por más que al principio nos parecían incaptables. Okay. Entonces decíamos que dentro de la naturaleza misma tenemos Adar y tenemos Od. Hay un pasuk que habla sobre la creación que tiene estas dos palabras. Es también dentro de un Teilim y este Teilim se recita también dentro de la tefilá, pero no todos los días, depende de quién. Y dice Od ve'adar la bashta.
Dice que Hashem para crear al mundo, para hacer su creación, se vistió de Hod y Adar. Según este orden, el Hod lo vistió primero. Quiere decir que es más interno. El Hod es más interno y el Adar va por fuera. Son dos vestimentas de la naturaleza. Las vestimentas que Hashem usó para crear la naturaleza, una dentro de la otra. Entonces, las reglas de la naturaleza, que podemos ver con nuestros propios ojos, no, Hod no es estrategia. Vamos a poner acá la traducción para que no nos confundamos. Tenemos acá Adar es el resplandor. Odeja, majestuosidad o majestad, no sé exactamente cuál es la forma correcta de utilizarlo. Y esto es fundamento. ¿Ok? Entonces vamos de vuelta. Hay dos vestimentas que utilizó Hashem para crear el mundo. La creación de la naturaleza. Me refiero a las cosas que podemos ver, que podemos percibir. No estamos hablando de las cosas que no podemos percibir, de los mundos superiores, etcétera. Estamos hablando de este mundo. Hashem utilizó dos vestimentas. Una Hadar y otra Hod. Una es llamada resplandor y otra majestuosidad. Y según el orden que están en el versículo, Hod behadar la vashta, vemos que primero se vistió con el Hod, con la majestuosidad, y luego con el Hadar, que es el resplandor. Es también lógico que el resplandor va por fuera. ¿Ok? Entonces decimos que con estas dos vestimentas Hashem creó el mundo. Al crearlo con estas dos vestimentas, dio dos dimensiones o dos aspectos, uno dentro del otro. Las reglas, las leyes que podemos ver, que podemos estudiar, que podemos percibir, son el resplandor, es decir, que están por fuera. ¿Qué leyes pueden ser estas? Por ejemplo, ¿quién tiene alguna idea? ¿Alguna ley de la naturaleza que conozcan? Ley de acción y reacción, radiación solar, la ley de la gravedad, exactamente. Todas esas leyes nosotros podemos percibir, o que por lo menos en los últimos años pudimos percibir, y cosas que ya se sabían de antes, cosas que antes tal vez no le dábamos nombre, no podíamos darle un nombre, cosas que hoy en día no les podemos dar nombre, pero se pueden percibir. Esas leyes naturales son el resplandor. Majestuosidad son cosas en la naturaleza que están ocultas, que no las podemos ni siquiera nombrar porque son tan naturales que no llegan a ser ni siquiera leyes, son la naturaleza misma. La metamorfosis de las mariposas, nos dice acá Pablo. No es un resplandor físico porque estamos hablando de un vestimenta que utilizó Hashem. Lo que nosotros sabemos es que cuando hablamos de algo espiritual que da lugar a algo material, como es el Yesh Me'ain, o el resplandor y la majestuosidad que con ellos creó Hashem el mundo,
Lo que podemos nosotros percibir de esto es solamente lo que salió de esto, es decir, la creación misma. Y eso es lo que estamos diciendo, que el resplandor y la majestuosidad dieron lugar a dos fases o dos niveles de la naturaleza. Esta parte de lo que estamos diciendo es la parte física, porque está en la naturaleza. ¿Ok? Pero lo que estábamos hablando antes de cosas que no podemos percibir, por ejemplo, eso obviamente es más espiritual. Ahora estamos viendo dos fases, dos dimensiones en lo que sí podemos tener alcance, que es la naturaleza. Hay cosas que le damos nombre, como por ejemplo ley de algo, ley de la gravedad, acá nos decían cómo se transforman las mariposas, etcétera. Cosas que podemos tomar como un eh, algo terminado, algo que le podemos dar nombre, tiene principio y final. Es una ley que actúa, que hace cosas en la naturaleza. Todo eso es el resplandor, es esa vestimenta, es el hadar que Hashem utilizó para crear el mundo. ¿Qué quiere decir para crear el mundo? De transformar nada a algo, transformar lo espiritual en material. Lo segundo son cosas en la naturaleza misma que también podemos percibir, pero que están ocultas dentro de las cosas como obvias, ¿ok? Son cosas que ni siquiera le damos nombre de ley, de naturaleza, sino que son cosas que transcurren, que son así. Una montaña, un terremoto, un cielo, una lluvia, etcétera. Son cosas que están en la naturaleza. El instinto de los animales, podríamos decir. Digamos que igual es muy difícil separar el uno del otro completamente. ¿Ok? Pero son cosas que nosotros no podemos tomar, ponerlo en un laboratorio y estudiarlos. Tampoco hay necesidad. Son cosas de la naturaleza misma que no tienen un proceso ni nada por el estilo. ¿Ok? Esos son los dos niveles en la naturaleza, son los dos vestimentas con los cuales Hashem creó la naturaleza. Entonces, si nosotros volvemos al pasuk que estábamos estudiando, por supuesto con la flecha que nos ayuda, ¿la ven? Dice, Adar kvododeja veribrei nifloteja asija. Por un lado, tenemos las cosas de la naturaleza con las dos vestimentas, que son las cosas que le damos nombre, ley, etcétera, y cosas que simplemente existen. Y por otro lado tenemos librei nifloteja, que son las cosas que están por encima de nuestro alcance, que no podemos percibir, que es lo que teníamos acá arriba. Entonces tomamos estas dos cosas juntas, lo que está en naturaleza, incluido todo lo que estudiamos, y lo que está por encima de la naturaleza, que no podemos percibir, que son como milagros para nosotros, son prodigios, están fuera de nuestro alcance. Y el rey David nos dice que con respecto a estas dos cosas, asija, quiere decir conversaré. La traducción que tenemos acá es hablaré. Pero asija viene de la palabra sija, que quiere decir conversación. Para los que estudiamos hebreo, tenemos acá un buen ejemplo del futuro, que tiene una alef adelante. Tomamos el shoresh, o la palabra que es sija, que significa conversación, y la transformamos en asija. No con hei, que quiere decir que tiene un artículo, disculpen que entremos un poco en gramática, sino que asija con alef, que quiere decir yo conversaré. Esto es conversación y asija. Fija, tenemos conversación y conversaré.
Exactamente, es en primera persona. No había visto la pregunta de Mauricio, ahora nos vamos a fijar. Terminamos con esto, conversaré. Mauricio dice, la diferencia entre milagro y hecho natural es el punto de observación y la frecuencia con que sucede. Depende qué tipo de milagro. Dentro de los milagros mismos hay varios tipos de milagros. Hay milagros que se invisten dentro de la naturaleza y hay milagros que no. ¿Ok? No voy a entrar demasiado en el tema porque es como para tener una clase solo de esto, pero digamos que en general estos dos tipos de milagros difieren según la necesidad que se tenga de ese milagro. ¿Ok? Por ejemplo, en su momento hubo la partición, la partida del mar, Viatiam Sur, del mar Sur, del mar Rojo. ¿Qué quiere decir que se partió el mar? Hoy en día hay muchas personas que decidieron tratar de explicarlo naturalmente. O sea, hasta hoy en día había personas que creían en eso y personas que no creían en eso, como en todos los milagros. Hoy está más de moda tratar de explicar de forma natural algún hecho milagroso y de esa forma decir cómo es que entró en la historia, en los libros de historia, los más antiguos libros de historia y en la Biblia misma. Entonces hay quienes dicen que justamente fue el momento único en la historia en que hubo un viento especial que vino de tal lugar a cual lugar, hizo que las aguas se muevan de un lado para el otro y que el pueblo pueda pasar y que no fue exactamente que se partió, etcétera. Es decir, eso es un milagro que lo podemos ver investido en la naturaleza. Un milagro que no está investido en la naturaleza hubiera sido que Hashem directamente los haga volar a todas las personas y que pasen y crucen del otro lado. ¿Ok? ¿Hay problemas con el audio y con el video? ¿Volvió? Josefina oye y ve perfecto. ¿Qué quiere decir Mauricio que están fuera de los hechos físicos conocidos? Si la imagen se congela, eso debe ser un problema de que está muy, ¿cómo se dice? Amus, Meira y Lana, la computadora de ustedes. Ok, los milagros no son hechos medibles al conocimiento humano actual, es lo que decíamos antes, depende, hay milagros que están investidos dentro de la naturaleza, hay milagros que no. Los milagros que no están investidos dentro de la naturaleza, o sea que no toman ningún factor común de la naturaleza, no están al alcance del pensamiento, del entendimiento humano. Pero los que sí están dentro de la naturaleza, es nuestra obligación reconocerlos como milagros y a veces es mucho más difícil reconocer estas cosas como milagros como un milagro que está fuera de la naturaleza. ¿Ok? Exactamente, una autopista. Sí, acá también dice hablaré, Pablo, es lo que acabo de decir. Que dice hablaré, pero nosotros siempre cuando vemos las traducciones, no solamente tomamos la traducción que está en el Sidur o que está en el Teilim, sino que también vamos a la traducción a partir de la raíz y la forma literal. ¿Por qué? Porque cuando uno está leyendo un Teilim es distinto que cuando uno lo está estudiando. Cuando uno lo está leyendo, quiere saber lo que está diciendo en forma general, no para en cada palabra. Cuando nosotros lo tomamos para estudiar, estamos profundizando y tratando
de que luego cuando lo digamos así de forma más fluida, tengamos todos estos conocimientos en la cabeza y podamos eh, introducir dentro de las palabras la cabana, la intención de todo lo que estamos estudiando ahora. Digamos que ahora estamos guardando todo en la mochila, en el bolso, y lo vamos a sacar cuando digamos Teilim con el propósito de Refuah Shlema o de cada día la porción semanal, la porción diaria. Ok, entonces, Mauricio, ¿está aclarado eso, lo de los milagros? Bienvenida, Liliana. Ok, entonces decíamos que con respecto a todo lo que ocurre en la naturaleza y lo que no ocurre en la naturaleza, que está fuera de nuestro alcance, el rey David nos dice que conversará, hablará. Esto no es simplemente hablar, es una conversación. Nos dicen nuestros sabios que con respecto a la conversación, una persona conversa, es decir, de conversar, no de convertir, una persona habla, conversa así al pasar las cosas que está acostumbrado eh, a vivir, a sentir, a hablar y a pensar. Una persona, por ejemplo, si una persona la despierta en el medio de la noche, lo primero que le va a salir son cosas que está acostumbrada. Está acostumbrado a decir cosas lindas, a vivir cosas lindas, va a decir cosas lindas. Si está acostumbrado a cierto tema en especial, va a hablar de cierto tema en especial. Cuando una persona está, nosotros las mujeres sabemos, en el medio de una tarea del hogar, los pensamientos y lo que uno va a decir o lo que uno va a conversar por teléfono van a ser cosas casuales, cosas usuales, de todos los días, cosas que estamos acostumbrados. Esa es la palabra. Lo que tenemos costumbre es lo que vamos a hablar. Entonces, ok, ya está escribiendo. Ah, gracias, que me están avisando de la hora. Entonces, decíamos que las cosas que estamos acostumbrados es lo que vamos a conversar, lo que vamos a hablar. Entonces, el rey David nos dice que, por supuesto, con su ejemplo, él no solamente está acostumbrado a las cosas naturales, sino que él también habla así de forma casual de las formas, de las cosas antinaturales, de los milagros. ¿Hay problemas con el audio o es algo particular de Leti? Ok. Entonces decíamos que el rey David está acostumbrado a hablar no solamente de las cosas naturales, sino que por más que es el rey David, que pasó todos los milagros que pasó, y todas las guerras, y todas las veces que lo persiguieron y se salvó por milagro, él también habla de todo eso, de las cosas naturales y de los milagros. Y también al revés, él no se limita a hablar de los milagros, sino que también habla de las cosas naturales. Nosotros sabemos que la fe no se mide cuando uno tiene un milagro delante de él, sino que la fe se mide cuando los milagros no los vemos, cuando todo está normal, cuando no vemos la salida de algún problema de forma natural, o cuando no hay nada que nos saque de la rutina, ahí es cuando se mide la fe verdadera. Y es por eso que el rey David dice que hay que combinar no solamente los milagros y no solamente las cosas naturales que tenemos todos los días delante de nuestros ojos, sino que en una combinación hay que estar acostumbrado a ellos, a los dos, y que sobre los dos hay que hablar de forma como de costumbre. Y antes de terminar, vamos a cerrar el tema con una pregunta de Guillán. ¿Qué punto de vista tenemos nosotros? Y es el pasú que sigue. Se dice, Vezuz noroteja y omeru.
Begdulatja Asaprena. El rey David acá hace una separación entre su forma de ver y la forma de ver del resto, de los demás. Y por supuesto que nosotros queremos tener la forma de ver del rey David. El rey David nos dice que la gente habla de Hashem cuando ve cómo castiga al malvado. Cuando le dio las 10 plagas al faraón, todo el mundo habla de eso. Cuando vemos cómo castiga a algún rasha, aunque se lo merezca, todo el mundo habla de eso. Cuando vemos catástrofes naturales o mundiales, todo el mundo habla de eso. Sin embargo, el rey David nos dice que él habla de Hashem mirándolo desde otro punto de vista. Él dice que cuando él quiere hablar de Hashem, habla de su grandeza. Y eso nos tiene que dar mucho que pensar. ¿Cuál es la forma de ver nuestra al mundo, a Hashem, a nuestra relación con Hashem? Nosotros lo percibimos cuando hay catástrofes, cuando hay a quien castigar, o lo percibimos cuando está en su grandeza y cuando todo está de forma majestuosa y gloriosa. Con este pensamiento nos vamos a ir despidiendo y vamos a retomarlo la semana que viene, ¿verdad, Hashem? Y vamos a hablar un poco también del punto de vista jasídico a esta pregunta. Un poco lo vimos con las mujeres cuando hablamos de Ain Yamin y Ain Small, el ojo derecho y el ojo izquierdo. Y vamos a tratar de ver cuál es la forma correcta, si es que la hay, de ver las cosas y también de hablar las cosas. Acá ya todos nos están diciendo siempre. La respuesta la vamos a ver la semana que viene. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Les recuerdo que todos los que quieran inscribirse al resto de los cursos y a este curso también, se dirigen a Josefina en cursosgalenay@gmail.com, cursosgalenay todo junto. El que tenga alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión sobre los temas que hablamos en la clase, se dirige a hanamiri@gmail.com, Ana con CH, gracias Josefina. Y nos vemos de Tata Shem mañana con las clases de hebreo y la clase para la mujer. Luis, gracias por llegar, aunque sea tarde, y por supuesto las clases quedan grabadas. El que quiera la grabación se dirige igualmente a cursosgalainay@gmail.com, a Josefina, y ahí puede recibir también los links a las clases anteriores, ya que todo queda grabado. Y nos despedimos con Ana Bekoach nuevamente.